De cortesana a líder. La inteligencia y retórica de esta mujer atrajo a su casa a algunas de las mentes más notorias de su época, como filósofos o líderes como Pericles, de quien se cuenta que ella escribía algunos de sus discursos más célebres. Bienvenidos a la Historia en Violeta. Hoy hablaremos de Aspasia de Mileto. Hoy te traigo un vídeo sobre Aspasia de Mileto, una mujer a mi juicio súper adelantada a su tiempo, pero también súper juzgada en su propio tiempo. No obstante, antes de entrar en materia, te voy a pedir por favor que me ayudes a que el algoritmo de YouTube haga de las suyas, dejándome un like, un comentario o compartiendo este vídeo con alguien que sepas a qué le puede gustar. Así que, si te parece bien, ¿empezamos? Los datos que tenemos de la familia de Aspasia son escasos y a menudo difieren según la fuente que consultemos. Aparentemente, su padre se llamaba Axioco o Rodos y quizá podría haber sido escultor y cabeza de una familia bastante pudiente. Aspasia podría haber tenido una hermana que emigró con ella a Atenas, cuyo nombre desconocemos. Lo que sí sabemos es que Aspasia mantuvo una relación que estudiaremos en profundidad más adelante en el vídeo con el político Pericles, con quien tuvo un hijo llamado también Pericles, apodado el Joven, que sería en el 406 a.C. sentenciado y ajusticiado durante el juicio de los generales. Aspasia podría haber contraído matrimonio por segunda vez con Lisicles, con quien tuvo un hijo supuestamente llamado Poristes, aunque este hecho no se conoce con certeza. Aspasia nació en Mileto, situada en la actual Turquía. En esta misma ciudad nacieron también algunos de los primeros filósofos griegos como Tales o Anaximandro. Por esto mismo podemos pensar que los ciudadanos de Mileto gozaban de una buena educación, dados también los amplios conocimientos que Aspasia ya demostraría durante su etapa de adolescente. Y es que se cuenta que los hombres de todas las edades quedaban prendados de ella no solo por su belleza física, sino también por su inteligencia, su ingenio y sobre todo su retórica. Quizá fue uno de estos hombres el que relató a Aspasia las maravillas de Atenas, una ciudad avanzada donde un grupo de mujeres llamadas hetairas o heteras vivían libremente y podían compartir sus inquietudes culturales y políticas con el resto de hombres. Las hetairas eran mujeres libres, pero tras las cuales se escondía una realidad un poquito más truculenta. En cierto modo, y salvando bastante las distancias, en mi opinión, creo que hoy en día podrían equivaler a una especie de escort. Las hetairas eran acompañantes, pero se diferenciaban de las pornai en que estas hetairas no trabajaban en burdeles y a veces se podían permitir el lujo de tener únicamente un cliente a la vez. De hecho, aunque probablemente ambas se dedicaban a ofrecer servicios sexuales, en el caso de las hetairas también ofrecían danza, música u otro tipo de actividad intelectual como podía ser la conversación. De ahí que las compare en cierto modo a lo que hoy en día podría ser una escort. Pero ya te digo que esto es simplemente mi opinión y que tú si quieres me puedes dejar en comentarios qué es lo que crees al respecto. Las hetairas además podían tener un protector, alguien que les ayudase económicamente, un hombre que igual estaba casado pero la tenía como protegida. Esto en cierto modo me hace pensar, por ejemplo, en las geishas, cuando hablaban de la figura del danna o del protector, que podían ser hombres que a pesar de tener una mujer legal a su lado en casa, sí que tenían a estas personas, a estas mujeres, geishas o hetairas en este caso, a una especie de su servicio, su protección, como si fuesen sus mecenas. No obstante, y como siempre me gusta dejar claro, he visitado y he consultado diferentes fuentes, pero muchas veces ni siquiera en estas fuentes originales se ponen de acuerdo en la diferencia entre hetairas y pornai. Por lo que yo intento explicaros lo que he entendido, pero si vosotros queréis ir un poquito más allá, os recomiendo que también accedáis a estas diferentes informaciones para aprender mucho más sobre el tema.
Se piensa que Aspasia llegó a Atenas alrededor del año 450 a.C., cuando contaba con unos 20 años y pronto comenzó como hetaira para sortear las nulas condiciones de libertad de las féminas atenienses. Aspasia, no obstante, no tuvo un comienzo fácil. No era solamente una mujer y una hetaira, sino que además era extranjera. Algunos atenienses no veían con buenos ojos que los extranjeros participasen en la vida social de la ciudad. Sin embargo, Aspasia no se dejó amedrentar por estas opiniones, que le perseguirían durante el resto de su vida. Así pues, la de Mileto vivía de manera libre, al contrario que la gran mayoría de las mujeres atenienses. Gozaba de cierto estatus especial con respecto al resto de hetairas gracias a la confianza de muchos intelectuales y hombres importantes que disfrutaban de su compañía. Algunos de estos hombres eran Sócrates o Pericles. Pericles fue un político ateniense que dirigió la ciudad durante su Edad de Oro, participando tanto en las guerras médicas como en las guerras del Peloponeso. Estaba casado cuando conoció a Aspasia, a quien le doblaba en edad, pero ni esta diferencia ni el estatus que cada uno ostentaba impidió que entre ambos comenzase una historia de amor. Pericles se divorció de su primera esposa alrededor del 445 a.C. Pronto empezó a vivir con Aspasia, aunque su relación marital está en discusión. Mientras que algunos la definen como su segunda mujer, otros sostienen que siguió dirigiéndose a ella como compañera. Dado que Pericles seguía casado cuando inició la relación con la hetaira y extranjera Aspasia, el escándalo de los atenienses fue mayúsculo. Plutarco nos indica que los amantes no se escondían y que incluso se daban un beso de manera pública cada vez que se veían. Esto le valió a Aspasia los comentarios bastante feos y las burlas de, por ejemplo, comediógrafos de su época que la retrataban como precisamente una porné que hemos visto antes o una palaqué, es decir, la tachaban directamente de prostituta y de concubina, no como pareja oficial de Pericles. Que ojo, que Pericles también obtuvo críticas, pero yo no he leído que le llamasen hijo de la grandísima Trini, por ponerle los cuernos a su mujer e irse con Aspasia mientras la otra vivía, ¿no? Aquí vemos un poco la doble moral que tenemos desde entonces, nosotras siempre las culpables y ellos se suelen salir con la suya, pero bueno, esto es otra conversación. La pareja pronto tuvo un hijo, llamado Pericles el Joven, que probablemente nació en el 440 a.C. A pesar de que el propio Pericles había promulgado una ley que prohibía la ciudadanía ateniense a hijos de madres extranjeras, Pericles el Joven sí tuvo ese privilegio, lo cual no evitó que muchos lo tildasen como bastardo o extranjero. Las burlas y ataques eran continuos en la vida de Aspasia. Algunos de sus coetáneos llegaron incluso a acusarle de ser responsable de la Guerra de Samos, un conflicto entre la isla natal del ya fallecido Pitágoras y la polis de Atenas. Pero fue sin duda el poeta Hermipo el que más lejos llegó en las provocaciones a Aspasia. Hermipo le acusó de conducir a la prostitución a grupos de mujeres y de llevarlas al lecho de Pericles, actuando algo así como una madame que corrompía a las jóvenes atenienses. El político defendió a Aspasia en su juicio y consiguió la absolución de su amada. De Hermipo no sabemos qué fue después, aunque algo me hace sospechar que quizá no acabó muy bien. Dada su maestría en la retórica, se piensa que Aspasia ayudaba a Pericles en sus discursos. Cómicos como Aristófanes sostenían que en realidad era ella quien escribía íntegramente estos textos, como la célebre y famosa oración fúnebre de Pericles. Además de con Pericles, y como hemos visto anteriormente, Aspasia también tenía una gran amistad con mi archienemigo Sócrates, quien visitaba a esta mujer con cierta regularidad para debatir y mantener diálogos intelectuales súper interesantes junto a otros amigos que él mismo llevaba. De hecho, hay una teoría que dice que Diotima de Mantinea, mujer de la que te hablé justo en el vídeo anterior, es en realidad Aspasia de Mileto, ya que compartían opiniones bastante parecidas acerca de temas como el amor. Que si quieres puedes pausarme un momento e ir al vídeo de Diotima, lo miras y después me cuentas si realmente crees que Diotima y Aspasia eran la misma persona o solamente dos mujeres excepcionales que convivieron
en el mismo tiempo y en el mismo lugar. La admiración de Sócrates a la de Mileto era tal que él siempre la recomendaba como maestra. De ahí que quizá Aspasia acabase fundando su propia escuela en Atenas, concebida para formar a otras mujeres, un tipo de iniciativa poco usual, ya que no eran muchas las academias que incluyesen a mujeres en sus filas. Pitágoras, por ejemplo, sí que admitía mujeres en su escuela, como a Teano de Crotona, que fue alumna, maestra y después su propia mujer. Que de Teano, por cierto, te hablé hace unos vídeos, por si también quieres saber más sobre esta apasionante figura, para que veas que al final todo está relacionado entre sí. La historia de amor entre Aspasia y Pericles terminó cuando éste falleció en el año 429 a.C. a causa de la terrible peste que asoló Atenas. Aspasia rehizó poco después su vida junto a un hombre llamado Lisicles, quizá de origen humilde, que llegó a ser general de Atenas. Lisicles, no obstante, murió luchando en Asia Menor apenas un año más tarde de su unión con Aspasia. Aspasia acabó retirándose de la vida pública porque estaba súper cansada de las críticas que recibía en Atenas, una ciudad que por aquel entonces debía de ser muchísimo peor que el Congreso de los Diputados español, que no sabes si estás viendo un debate político o si estás en un plató de cualquier programa random del corazón. Quizá continuó al mando de su escuela en su casa de campo, dando clase a jóvenes hasta el año 400 a.C., fecha en la que presumiblemente acabó muriendo a la edad de aproximadamente unos 70 años, lo cual para la época era bastante avanzado. Hay historiadores que ponen en duda la existencia de Aspasia, pero yo creo que después de haber visto el vídeo de Diotima, donde realmente al haber solamente una referencia en toda la historia sí que podemos poner en duda que fuese una persona real, creo que de Aspasia no podemos tener ningún problema a la hora de afirmar que sí, que existió y que influyó muchísimo en la Atenas de su época. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que puedes ayudar a mejorar este proyecto dejándote unos eurillos, si lo deseas, en mi cuenta de Buy Me a Coffee, que te dejo aquí debajo, y con tu donación ayudarás a mejorar la calidad audiovisual del canal. En el próximo vídeo os hablaré de 6 pintoras griegas de la antigüedad que estoy convencida de que no conocías. Hasta entonces, un besote muy gordo y nos vemos muy pronto.